En lugar de un saludo y presentaciones, vayamos directo a un caso atroz: el precio de la bondad. ¿Sabías que, además de la criminología, existe la victimología? Es un campo en la intersección de la criminología, la psicología y la sociología, dedicado a estudiar a las víctimas de delitos. Se ha observado que hay predisposiciones que incrementan la probabilidad de ser blanco de un crimen: el estatus social, las experiencias de vida y, por supuesto, los rasgos psicológicos. Mientras más adversas son las condiciones sociales, mayor es el riesgo de convertirse en víctima. Y, a la vez, cuanto más alto el estatus, más frecuentes resultan el fraude, la extorsión o el secuestro. En cuanto a la experiencia personal, la lógica es clara. Quienes comprenden su entorno y saben conducirse dentro de él están, en general, más protegidos que quienes no. Los rasgos de personalidad suelen ser el factor decisivo. El carácter moldea la postura ante la vida. En consecuencia, la exposición a la victimización. El caso ocurrido en 1995, en Nueva York, habla de sacrificio y de una apertura al mundo que resultó fatal para Kimberly Antonakos, de 21 años. La protagonista de esta historia era una joven hermosa, de buen corazón, que jamás habría imaginado, ni en pesadillas, el horror que la aguardaba. Thomas Antonakos, un empresario exitoso y padre dedicado, se enteró de la desaparición de su hija gracias a sus compañeras de trabajo. Ellas lo contactaron cuando Kimberly no se presentó el primer día de primavera. Era puntual y gozaba de buena reputación con la gerencia, así que su ausencia encendió alarmas. Y tenían razón. La hipótesis de una enfermedad se esfumó con rapidez. El padre, angustiado, contó que llevaba desde la noche anterior tratando de comunicarse con ella y sentía un presentimiento ominoso. Su hija siempre estaba localizable. Él mismo le había obsequiado un teléfono celular, un lujo poco común entonces. Pero Kim no contestaba. Ante el silencio, Thomas llamó a sus amistades. Nadie pudo ayudarlo. Nadie había visto a Kimberly desde que abandonó una fiesta en la madrugada del 1 de marzo. El padre, desgarrado, decidió no perder tiempo y acudió de inmediato a la policía. Solo después supo que existía un reporte de búsqueda. Las autoridades le sugirieron esperar al menos 24 horas. Quizá la joven había pasado la noche en casa de alguien y pronto daría señales. Era mayor de edad y podía tomar sus propias decisiones. Esa postura, fría y reglamentaria, no satisfizo a Thomas. Así que inició su propia investigación. De manera insólita, la primera luz sobre el paradero de Kimberly vino de una psíquica. La madre de la joven, que voló desde Florida en cuanto se enteró, acudió desesperada a esa alternativa por recomendación de una amiga. En momentos de oscuridad, toda posibilidad cuenta. La mujer con habilidades pidió ver una fotografía. Al posar la mirada en el rostro de Kim, afirmó que, a veces, lo que define a una víctima no es su fragilidad, sino su generosidad. La gente como Kimberly, amable, confiada, luminosa, suele creer que el mundo le responderá con la misma nobleza. Pero la ciudad tiene rincones donde la bondad se interpreta como debilidad y la cortesía, como una puerta entreabierta. En esas grietas se cuelan depredadores que estudian hábitos, horarios, rutas, que olfatean la inocencia como si fuera un perfume caro. La victimología no pretende culpar. Busca explicar por qué ciertos perfiles tropiezan con el mal más a menudo, para que podamos prevenir, para que el próximo abrazo no se convierta en una despedida. Nueva York, 1995. Un reloj marcando las 2 de la mañana, una acera brillante después de la lluvia, y el murmullo de una ciudad que nunca duerme, aunque a veces finge no ver. Kimberly sale de una fiesta sin imaginar que camina hacia un punto sin retorno. En su bolsa, un teléfono que la convierte en moderna. En su voz, la promesa de llamar a casa. En su cabeza, los planes del día siguiente. Afuera, en cambio, alguien calcula tiempos, mide silencios, espera el instante perfecto. La diferencia entre el azar y la emboscada puede ser un tramo de calle mal iluminado. Y, a veces, basta. Seguía con vida, aunque extremadamente débil y deshidratada. Aseguró también que la habían privado de la libertad personas conocidas y que ella había intentado escapar más de una vez. Por último, añadió que el peligro mortal provenía de varios individuos y que el nombre de uno de ellos comenzaba con la letra J. Aparentemente, el cabecilla del grupo. Aquella información,
hecha pública después, desató no solo un clamor social, sino consecuencias inevitables. Pero volvamos al principio. Kimberly nació en 1974, en Nueva York. Era hija única. Aunque creció en amor y en una posición desahogada, no fue una niña consentida. Sus padres venían de familias sencillas. Aún así, su padre, Thomas, logró construir una empresa dedicada a la informática y destinaba con gusto sus recursos a la felicidad de su hija. Cuando Kimberly era pequeña, los Antonacos se divorciaron. La niña se quedó a vivir con su madre, pero el vínculo con su padre no se debilitó. Él la veía los fines de semana y le regalaba todo el tiempo que podía. Cuando la madre rehizo su vida y decidió mudarse a Florida, Kim tuvo que elegir. Como no quería irse y con su papá se sentía tan plena como con su mamá, optó por quedarse en el entorno que conocía. Se fue a vivir con Thomas y su cercanía se hizo todavía más profunda. Creció bien educada, sociable. Con los años se volvió una joven deslumbrante. Su sonrisa iluminaba cuartos y su humor, siempre ligero, le subía el ánimo a cualquiera. Desde niña estuvo rodeada de cuidados y a salvo de los tropiezos más rudos, de modo que tendía a ver lo mejor en cada persona. La cara oscura de la vida le llegaba apenas como rumor. Esa apertura, sin embargo, suele traer pesares a quien la porta. En 1994 ingresó al College of Staten Island. Poco después, le dijo a su padre que ya se sentía con la edad suficiente para vivir por su cuenta. A Thomas le preocupó, sí, pero respetó su decisión. Decidió entonces blindar, en lo posible, esa independencia. Le compró un departamento en una zona acomodada, instaló alarma, adquirió una plaza de estacionamiento en el garaje frente al edificio para que no caminara sola por la noche y se aseguró de que estuviera siempre localizable. Tenía celular y localizador. Hizo todo cuanto estuvo en sus manos y lo hizo al más alto nivel. Sus precauciones tenían sentido. La falta de mundo de su hija y la posición económica de la familia podían atraer riesgos. Kimberly no solo cumplía con sus clases, también trabajaba medio tiempo. Rechazó la propuesta de su padre de incorporarse al negocio familiar. Quería labrar su propio camino. Así, Kimberly tomó. Hablar de prevención es, a veces, hablar de ilusiones que hacen ruido cuando se rompen. Thomas creía que la tecnología, el candado correcto y la ruta más corta entre la banqueta y el elevador podían contener lo imprevisible. No era ingenuidad, era amor convertido en logística. Pero la ciudad impone sus reglas, y las grietas por donde entre el peligro casi nunca están en las cerraduras, suelen abrirse en la confianza, en la rutina, en el no pasa nada de cada noche. La independencia de Kimberly fue un acto de madurez. También, sin saberlo, una invitación a que otros midieran sus pasos. Quienes la conocieron recuerdan detalles que hoy duelen por su sencillez, la manera en que agradecía un favor, su costumbre de avisar al llegar, la seriedad con la que cumplía horarios. Esa constancia fue precisamente lo que encendió las alarmas cuando faltó a trabajar. Era una joven que hacía lo correcto incluso cuando nadie miraba. Y quizá ahí se escondía su mayor vulnerabilidad. No concebía que, en el mismo mapa donde ella trazaba metas y horarios, otros dibujaran rutas de acecho. Entre su deseo de volar sola y el instinto protector de su padre quedó un espacio mínimo. Bastó para que alguien más se metiera. Un empleo de medio tiempo como contadora en una firma próspera. En ese periodo llevaba una vida estudiantil común. Salía, se entretenía, acudía a fiestas. Su padre, más de una vez, le propuso volver a casa. Ella se negó. Su deseo de independencia la condujo a una decisión inesperada. A inicios de 1995, Kimberly dio alojamiento temporal a su amiga Liz Pace y a su familia. Su departamento estaba en remodelación. Movida por la bondad, Kim ofreció su espacioso hogar. Pasaban buenos ratos, cocinaban juntas y compartían las noches. Un día, las amigas decidieron ir a una fiesta. Se maquillaron, se peinaron, escogieron sus atuendos y salieron. Según Liz, la velada fue animada. Rieron, bailaron, conversaron. Más tarde, Kimberly las llevó de regreso en su Honda Accord blanco, modelo 1994. Ya en la puerta, Kim no subió al departamento. Dijo que aún tenía pendientes. Se abrazaron y ya no volvieron a verse. El primer sitio al que fue el señor Antonacos, tras hablar con la policía,
fue el estacionamiento cercano al edificio de su hija. El auto no estaba en el garaje. En el piso, junto al muro, una lucecita atrapó su atención. Era un arete pequeño de oro. Recordó que él mismo le había regalado unos iguales. Por si acaso, lo guardó. Kimberly tampoco se encontraba en el departamento. En su lugar, halló a los huéspedes, una amiga, su novio, Joshua Torres, y el hijo de ambos, de 2 años. Thomas conocía esa decisión, aunque no la aprobaba. Aún así, los inquilinos estaban sorprendidos por la ausencia de la dueña y mostraban preocupación. Joshua dijo que llevaba rato buscándola y se ofreció a ayudar. Thomas regresó a la comisaría y afirmó que su hija había sufrido un percance. Los oficiales insistieron en la espera. El padre, desolado, decidió hablar otra vez con Liz, la última en verla. Le mostró el arete. Ella confirmó que Kim los llevaba la noche de la desaparición. Después, Thomas recorrió los lugares que su hija frecuentaba. Habló con mucha gente, sin obtener nada relevante. Joshua, por su parte, sugirió buscar no solo a Kimberly, sino también el auto, que era fácil de reconocer. Por tercera vez, Thomas acudió a la policía, esta vez decidido a no moverse hasta que iniciaran la búsqueda formal. Un detective, conmovido por su insistencia, aceptó tomar el caso pese al protocolo. Lo primero fue reconstruir el 28 de febrero, por la mañana. Kim asistió al college, después fue a trabajar. Al término de unas horas, volvió a casa, cenó con amigos, y más tarde, salió a la fiesta con Liz. Cerca de las 4 de la mañana regresaron. Después, Kim caminó al estacionamiento. ¿Qué asunto la llevó allí a esa hora jamás pudo esclarecerse? En la bitácora invisible de la ciudad, la madrugada tiene reglas propias, voces bajas, motores que se encienden, siluetas que se cruzan sin mirarse. Para la víctima, cada decisión parece inocua. Para el cazador, cada gesto es una oportunidad. Tal vez fue una llamada, tal vez un mensaje, o quizá un simple impulso por cerrar el día con un pendiente resuelto. Lo cierto es que, en ese trayecto corto, algo se quebró. La línea recta entre el elevador y el auto se curvó hacia lo desconocido. Allí, en lo rutinario, comenzó la ausencia. A veces la evidencia más pequeña grita más fuerte que cualquier testimonio. Un arete en el suelo es un relato partido a la mitad. Indica prisa, forcejeo, sorpresa. Thomas lo entendió sin palabras. También aquel detective que, por encima de formatos y horarios, olfateó que el tiempo estaba en contra. El mapa del caso se armó con horarios, distancias, cámaras que quizá no grababan y vecinos que tal vez no escucharon. En la suma de silencios aparecía un patrón. Alguien sabía de sus rutinas. Alguien calculó las 4 de la mañana como la hora perfecta para borrar a una joven de 21 años. Registraron el departamento y el garaje de la desaparecida, pero no hallaron señales de forcejeo ni indicios claros, tampoco huellas ajenas. O alguien limpió con esmero o el intruso usó guantes. El auto y su conductora parecían haberse desvanecido. Solo quedaba aquel arete. Al revisar su cuenta bancaria, detectaron el último uso de la tarjeta la noche previa a la desaparición. La hipótesis de una fuga voluntaria quedó descartada. Para el detective, cobraba fuerza el secuestro. Se sumaron más agentes. Ante la falta de pistas sólidas, algunos dieron crédito extraoficial a la información que la madre de Kim había obtenido de la psíquica. No era la primera vez que ocurría, solo que rara vez se publicita. Comenzaron las entrevistas. Liz y Joshua fueron los primeros. Los oficiales descubrieron que desde el teléfono fijo de Kimberly se habían realizado 65 llamadas en la mañana del 1 de marzo. El dato sorprendió. Joshua explicó que las hizo él, intentando localizarla entre amigos y conocidos, preocupado porque no había dormido en casa. Dijo que la veía como una hermanita. Con el testimonio de Liz, se precisó la ropa que llevaba Kim esa noche y se elaboró un retrato para difundir. Un detalle distintivo, sus tatuajes. Uno, un escorpión, su signo. Otro, en la cintura, un símbolo de infinito formado por 2 figuras humanas desnudas. En paralelo, rastrearon el coche. Revisaron chatarrerías, depósitos y cualquier sitio donde pudieran desmantelarlo o venderlo por partes. Nada. El análisis del celular tampoco arrojó resultados. La policía sugirió a Thomas vigilar cartas y llamadas. Si se trataba de un secuestro, podrían contactar para pedir rescate.
La familia quedó suspendida en una espera insoportable hasta el 4 de marzo, cerca de las 2 de la madrugada, cuando los servicios de emergencia atendieron un incendio en una casona abandonada, en el 86 de Bodaven Avenue, Queens. Varias dotaciones trabajaron para contener las llamas. Al sofocar el fuego, en el sótano apareció un cuerpo calcinado. Los forenses establecieron que la fallecida era una mujer de entre 20 y 25 años. En la cabeza sobrevivían mechones de cabello negro y largo. Encontraron restos de cinta adhesiva. Tenía las piernas amarradas y las manos atadas a la espalda. Lo peor estaba en los pulmones, había hollín. Respiró humo. Estaba viva cuando el fuego la alcanzó. La conclusión estremecía. La joven fue quemada con vida. La investigación, que hasta entonces navegaba en silencio, cambió de temperatura con el incendio. El fuego no solo consume, revela. Entre vigas chamuscadas y paredes que chorreadas de hollín, los peritos recogieron aquello que no se deja intimidar por las llamas: patrones de combustión, trayectorias del calor, restos de adhesivos que se derriten distinto a la madera. La escena hablaba con una crudeza insoportable. Alguien llevó a esa mujer al sótano, la inmovilizó, la silenció con cinta y luego encendió una hoguera que no pretendía ocultar, sino borrar. Pero el humo, testigo involuntario, se quedó en sus pulmones para declarar. Esa madrugada, la ciudad confirmó su paradoja. Millones de ojos, sin embargo, nadie ve. Bodaven Avenue seguía allí, con su trazo recto y sus casas en fila, como si nada hubiese pasado. Los bomberos recogieron mangueras, la policía acordonó, los peritos etiquetaron bolsas. Y Thomas esperó, con el corazón apretado, noticias que no quería recibir. A esas alturas, ya no había protocolos que consolaran. La suma de llamadas, el arete perdido, los tatuajes descritos y un sótano ardiendo componían un mapa de crueldad calculada. Faltaba responder la pregunta que define a los monstruos: ¿quiénes y por qué encendieron el fósforo? Los detectives plantearon que el cuerpo hallado podía ser el de Kimberly. Para confirmarlo necesitaban los registros dentales. Entre las cenizas, los peritos detectaron un olor inequívoco a gasolina. El incendio había sido provocado. Alguien quiso borrar la escena de un delito mayor y, salvo el cadáver carbonizado, casi no quedaron rastros. Al examinar los restos, los especialistas ubicaron tatuajes que coincidían con la descripción de la joven: el escorpión y el símbolo de infinito formado por dos figuras humanas. Los expedientes de la clínica dental despejaron la última duda. La víctima era, en efecto, Kimberly Antonakos. Con el paso de las horas, emergieron datos inquietantes. Un testigo habitual de la zona contó que sacaba a su perro a pasear por esa calle y que, en días recientes, el animal se había mostrado extraño, nervioso, ladrando hacia la casona. No entendía el motivo del sobresalto hasta que el incendio y el hallazgo dieron contexto. Desde el sótano, alguien había intentado liberarse y pedir auxilio. El perro, con su oído finísimo, escuchó lo que los humanos no pudieron. Cuando la policía interrogó al propietario del inmueble, supieron que él había pasado varias veces a revisar. La casa estaba en venta. Recogía correspondencia y recibos, vigilaba el exterior, pero jamás bajó al sótano. Aseguró no haber oído ruidos sospechosos. De haberlos percibido, habría actuado. Se le notaba abatido. Los investigadores decidieron volver a hablar con Joshua. Había algo en su actitud que no los convencía. Además, su nombre empezaba con J, una coincidencia que pesaba desde la consulta con la psíquica. Esta vez, Joshua mencionó a un sujeto al que no había logrado localizar la noche de la desaparición, un joven apodado Saiko, ruso, que en su momento había salido con Kimberly. La pista ameritaba verificación. Pronto supieron que el muchacho llegó de niño a Estados Unidos con sus padres, que en la adolescencia se mezcló con una pandilla y que tenía antecedentes. Ya tenían a su primer sospechoso formal y fue detenido. Durante el interrogatorio, Saiko se enteró de la muerte de su exnovia. Su reacción desconcertó a los detectives. No solo negó cualquier vínculo con el crimen, se derrumbó. El dolor que mostró parecía genuino, sin esa teatralidad torpe que delata a los impostores. Para observarlo en contexto, lo llevaron a la escena. Allí, entre tablones tiznados, su conducta convenció a todos de que tenían al hombre equivocado. Al poco tiempo, su coartada quedó confirmada. De nuevo, un bloqueo. La investigación regresó al punto muerto.
y la familia de la víctima decidió recurrir otra vez a la psíquica. En esa segunda consulta, ella dijo que veía a 4. El fuego, en manos de un criminal, es un verdugo y un limpiador. Calcina a la víctima y borra huellas, pero también delata. La gasolina deja patrones, sombras químicas en la madera, residuos que no mienten. Esa doble condición atrapó a los peritos: seguir la ruta del combustible, medir focos de calor, reconstruir cómo ardió primero lo volátil y luego lo estructural. En ese rompecabezas, el ladrido del perro se volvió pieza clave, un aviso que nadie supo traducir a tiempo. La ciudad, con su ruido permanente, tapó un grito que sí se escuchó, el de un animal señalando el sótano como si oliera el miedo. La letra J comenzó a proyectar una sombra sobre todos los cercanos. Joshua, por proximidad y oportunidad; Saiko, por historia y fama. Otros nombres aparecerían con el avanzar de las entrevistas. Pero el duelo también confunde. Hay llantos que parecen fingidos y son auténticos, y silencios que suenan a culpa y apenas esconden shock. Los detectives tantearon hipótesis, armaron cronologías al minuto, recrearon rutas, superpusieron llamadas telefónicas con movimientos nocturnos. La ciudad se mantenía indiferente. Amaneció sobre la cinta amarilla. Los vecinos volvieron a su prisa, y Thomas, mirando cenizas, juró no detenerse. En la segunda voz de la psíquica, aquella cifra, 4, retumbó como sentencia y como amenaza. Personas implicadas en el crimen. Añadió que los captores habían querido establecer contacto, pero algo lo impidió. Según su visión, el secuestro no estaba destinado, al principio, a un final trágico. El desenlace viene pronto, sentenció la pitonisa. Un par de días después, con la esperanza de provocar información, el padre de la joven anunció una recompensa de $10,000 para quien ayudara a atrapar al culpable. Thomas no podía apartar de la cabeza las palabras de la vidente. Antes habría jurado que jamás confiaría en adivinos, pero el duelo vuelve maleable al más escéptico. Se interrogaba, si quisieron llamarlo, ¿qué lo impidió? Al volver a casa se sentó frente a la mesa y se quedó mirando el teléfono un buen rato. Entonces recordó un detalle menor del día en que Kimberly desapareció. Había revisado todas las grabaciones del contestador, esperando oír la voz de su hija. No había mensajes, salvo 2 vacíos. Al reproducirlos, no escuchó nada. Un silencio muerto al otro lado de la línea. Creyó que era una falla del aparato o problemas de señal. Después sabría que no. Aquel silencio no era técnico, era humano. Eran respiraciones contenidas, miedo y torpeza. El intento de hablar que no se atrevió a pronunciarse. 5 días después del hallazgo del cuerpo, los agentes localizaron el auto de Kimberly. Estaba estacionado en una zona bastante tranquila, no muy lejos de la escena del crimen. Pensaron que el coche guardaría huellas, pero alguien lo había lavado a conciencia. Solo quedaron, como testigos mínimos, cabellos de Kimberly y un segundo arete en el compartimento del pasajero. Parecía un avance, pero el caso no se destrabó. A la par, comenzaron a circular rumores venenosos. Insinuaban que Thomas, por ser rico y exitoso, tenía vínculos con el AMPA. Algunos de su propio entorno lo acusaron de atraer la desgracia sobre su hija. Él lo negó con firmeza. Los detectives, por su lado, verificaron los chismes con sus canales. No encontraron nada. Thomas estaba limpio. Sus negocios, a la vista. En julio de 1995, la policía detuvo a un joven por un robo en una casa de la ciudad. De forma inesperada, el detenido aportó datos sobre el caso Antonacos. Dijo haber oído de un conocido que sus amigos habían secuestrado y luego quemado a la muchacha. Cuando los oficiales escucharon el nombre del hombre no identificado, la figura del crimen cobró nitidez. Era nada menos que Joshua Torres, el mismo que vivía en el departamento de Kimberly y que se había ofrecido a buscarla. Decidieron mirarlo con lupa. Lo llamaron de nuevo a declarar. Joshua negó toda participación, pero en una charla larga dejó escapar una grieta. Dijo que, de haber sido el secuestrador, la habría alimentado. El rumor es otra escena del crimen. Contamina, distrae, desvía a los investigadores hacia espejismos que consumen horas cruciales. Thomas aprendió a caminar entre cuchicheos como quien cruza un campo minado. Mientras tanto, el caso respiraba a través de objetos mínimos. Un arete, una llamada muda, un coche lavado. Ahí estaba el pulso de la verdad.
agazapado en la rutina de un asesino que confunde limpieza con impunidad. La recompensa, lejos de ser un gesto desesperado, tensó cuerdas invisibles. En los barrios, alguien siempre sabe algo y, por la cifra adecuada, se atreve a contarlo. En esa coreografía de sombras, el nombre de Joshua cambió de tono. Ya no era solo el huésped solícito ni el amigo que hacía llamadas desde la sala. Ahora se convertía en vértice de una historia que empezaba a cuadrar. Acceso al hogar, conocimiento de horarios, cercanía emocional para no levantar sospechas. La visión de la psíquica, 4 implicados, un intento fallido de contacto, un final que no estaba escrito al inicio, parecía encontrar eco en los trozos de realidad. El silencio del contestador ya no era un vacío, era un mensaje torpe, asustado, interrumpido por el miedo. Y el tiempo, otra vez, empezó a presionar. Los detectives se aferraron a esa frase porque no había trascendido que la víctima hubiera muerto por hambre, sed o frío. Ese detalle era reservado. Ni siquiera su padre lo sabía. Necesitaban más sustento y no tardó en aparecer. Al indagar en la identidad del nuevo sospechoso, hallaron que tenía antecedentes y múltiples detenciones. Además, no trabajaba y vivía a expensas de su compañera de cuarto, Liz. Mientras ella laboraba, él cuidaba al niño. Ese tiempo libre le daba margen para planear con calma. Conocía las rutinas de Kimberly. Podía seguirla y ocultarla en una casa abandonada. Entonces, ¿por qué no exigir rescate? Algo falló, y el desconocido decidió deshacerse de ella. Analizaron las llamadas que Torres hizo aquella mañana y quedó claro que mentía cuando aseguró marcar a los contactos de Kim. La mayoría de los números pertenecían a personas sin vínculo alguno con la joven. Al revisar su buscapersonas, detectaron mensajes extraños enviados el 1 de marzo. El cerco se cerraba. Joshua llevaba rato bajo sospecha. Por fin había indicios firmes para apretarlo. Los agentes le adelantaron que el exnovio de Kimberly estaba descartado, y volvieron a presionarlo con inteligencia. Entonces, Torres dijo sospechar de sus propios amigos en la masacre de la muchacha. Se declaró culpable como cómplice de secuestro, y afirmó que nunca pensó que sus camaradas llegarían a deshacerse de una amiga en común. Según su versión, el plan era obtener un rescate y liberar a la víctima. Pero nada salió como imaginaron. Los captores se preguntaban por qué el padre de Kim ignoraba sus llamadas. En realidad, si habían intentado comunicarse con Thomas y hasta dejaron un mensaje para negociar, por motivos técnicos, o torpeza, la grabación no quedó guardada en el contestador. Molestos por la inacción del padre, optaron por esperar a ver cómo se movía el caso. Los intimidó no solo la creciente atención mediática, sino también las palabras de la vidente, que el nombre de un implicado comenzaba con J. Ese dato se publicó y se transmitió en televisión, atribuido a una fuente adicional y no oficial. El círculo se hizo vicioso. Una chispa mediática alimentó otra decisión criminal. Tras hablar con la policía, Joshua salió bajo fianza y desapareció. Casi al mismo tiempo, su conocido José recibió un tiro en la nuca mientras caminaba con su esposa. Ella declaró después que su marido no confiaba en Joshua, grababa sus conversaciones y planeaba desenmascararlo. Dijo que él se sentía culpable por el secuestro de Kimberly, pero que no había incendiado la casa, y que pensaba confesar pronto, como ya le había confesado a ella. Entre los mensajes del Viper y las declaraciones, los investigadores reconstruyeron un cuadro de lealtades rotas, silencios forzados y miedo. El caso comenzó a mostrar su lógica perversa. Sujetos con pocos recursos, mucho tiempo ocioso y acceso íntimo a la vida de la víctima. Un plan de rescate improvisado que dependía de un mensaje mal dejado. Una ola mediática que puso reflectores justos sobre una inicial, la J, y desató pánico entre los implicados. La ausencia de huellas no era señal de profesionalismo, sino de limpieza nerviosa. Los números marcados al azar no eran coartada, sino ruido para confundir. En la sombra, la figura de Joshua crecía no porque gritara, sino porque intentaba volverse invisible. La tragedia, vista en retrospectiva, es una secuencia de oportunidades desperdiciadas. Si el mensaje se hubiera grabado, si alguien hubiera escuchado el sótano a tiempo, si la codicia no hubiera cedido ante el miedo, quizá esta historia habría tenido otro cierre. Pero la criminalidad amateur es letal precisamente por sus errores. Improvisa, entra en pánico, elimina a quien se vuelve una carga.
Y en ese cambio de planes, del dinero rápido al fuego, dejó señales que ahora la investigación, por fin, podía seguir. Los investigadores lograron precisar los detalles del secuestro y del crimen. Eran 4 los implicados: Joshua Torres, Julio Negrón, José Negrón, tocayo de Julio, y Nicholas Brett, apodado Jai. Cabe destacar que Julio había salido un tiempo con Kimberly e incluso quiso casarse con ella, propuesta que ella rechazó. Los unían la amistad y un pasado delictivo, aunque nada comparable con lo que le hicieron a la joven. Nicholas había salido bajo fianza poco antes del secuestro. Gracias a su madre, solo recibió una multa por un delito que pudo costarle más de 1 año de prisión. Joshua, por su parte, arrastraba asuntos por sustracción de menores, violencia contra un menor y portación ilegal de armas. Aún así, también recibió penas leves. Él fue, sin duda, el instigador. Coordinó los movimientos del grupo. Después de que Kimberly regresó de la fiesta, la sorprendieron en el estacionamiento. Al parecer, la venían siguiendo y esperaron el momento perfecto para encontrarla sola. La encañonaron para intimidarla. Ella se resistió, así que le ataron las manos y le cubrieron boca, ojos e incluso oídos con cinta adhesiva. La metieron en la cajuela y la llevaron a una casa abandonada. En el sótano, la amarraron a una silla y hasta le quitaron los zapatos para que no pudiera hacer ruido golpeando el piso. Antes, le dijeron que su padre debía dinero y que la soltarían cuando pagara. Julio tenía la encomienda de vigilarla, llevarle comida y agua 2 veces al día y asegurarse de que estuviera abrigada. Pero le ganó el miedo a las consecuencias y abandonó la casa. La víctima, entonces, pasó 3 días sin comer ni beber y, además, soportó el frío. En cuanto la dejaron sola, los demás avisaron a Joshua. Él grabó un audio exigiendo $775,000 como rescate y llamó al padre de la joven, dejando 2 mensajes que, por un fallo de grabación, quedaron en blanco en el contestador. Thomas, sin contenido audible, no los tomó en cuenta. Los captores esperaron respuesta, sin entender por qué el padre no contactaba. Durante ese tiempo, Kimberly, sin atención, se desvaneció varias veces por deshidratación, aunque seguía aferrándose a la vida. Los secuestradores, frustrados por no recibir el rescate y temerosos de ser capturados, decidieron liberarla. Al bajar al sótano, la hallaron inconsciente. Dándola por muerta, eligieron resolverlo borrando toda evidencia y deshaciéndose, de paso, de la rehén. Al hablar con Liz, los agentes descubrieron que Joshua usó a su pareja como coartada. Dirigía a los cómplices mientras se quedaba en casa con el niño. Liz aseguró que, al inicio, ni siquiera imaginó que su novio hubiese secuestrado a Kimberly. En el núcleo de esta historia late una verdad incómoda. La indiferencia criminal no nace de la inteligencia, sino de la cobardía. La cinta en los oídos y los ojos no fue solo un método de control, fue un símbolo del desprecio por la humanidad de Kimberly. La improvisación convirtió el plan en ruina. El mensaje que no se grabó, la vigilancia que se abandonó, la víctima a punto de sobrevivir pese a todo. Y, sin embargo, en ese descuido quedó la huella de su resistencia. Cada minuto sin agua, cada temblor de frío, cada respiro prestado fue un acto de enfrentarse a la oscuridad con lo único que tenía, su voluntad. El sótano, húmedo y sin ventanas, se volvió un reloj cruel. Afuera, la ciudad corría. Adentro, el tiempo se estiraba como una cuerda. Julio eligió huir, Joshua dirigió desde la sala. Jai cumplió órdenes. José cargó secretos que no soportó por mucho. Lo que inició como un secuestro con rescate se pudrió en miedo y torpeza. Y el miedo, en manos de cobardes, siempre elige el fuego. Si algo revela este caso es que los monstruos no nacen de grandes planes, sino de pequeñas decisiones que se encadenan. Seguirla, encañonarla, callarla, abandonarla, asumir su muerte. Una cadena de actos que, al romperse, empezó a hablar. Más tarde, en el juicio, Liz declaró en su contra. Contó que, tras el interrogatorio, Joshua volvió al departamento y le confesó todo. Después la golpeó, la amenazó con matarla para callarla y huyó. Tiempo después fue detenido. También lo relacionaron con el asesinato de José, pero no hubo pruebas directas. Los investigadores decidieron enfrentar a los antiguos amigos. Les dijeron que Joshua negaba su participación en la masacre.
Cuando Julio lo supo, optó por colaborar y lo contó todo. Ese testimonio permitió condenar a Torres por el homicidio de Kimberly. Al final, los tres quedaron imputados por homicidio, incendio, secuestro y privación ilegal de la libertad. Durante el proceso se acreditó que Joshua intentó una y otra vez desviar la investigación para zafarse del castigo. El jurado deliberó cerca de 10 horas. El veredicto cayó con peso: 58 años de prisión para Joshua Torres. La misma pena para Nicholas Brett. Julio Negrón solo fue hallado culpable como encubridor, con una sentencia de 2 a 6 años. Tomás Antonakos recibió el fallo con una calma triste. Nunca quiso la pena de muerte. A su juicio, habría sido una salida demasiado fácil para hombres que eligieron la crueldad y destruyeron una vida. El destino siguió su propia regla de hierro. En prisión, Nicholas fue agredido y abusado varias veces. 2 años después murió de SIDA. Julio recuperó la libertad tras cumplir 2 años. Joshua, si llega con vida, no podrá salir antes de 2053. En 2005, el padre de Kimberly murió de cáncer. Su familia está convencida de que el golpe de la pérdida encendió esa enfermedad silenciosa. Así se cortó de golpe la vida de una joven luminosa. ¿Fue su excesiva bondad la causa de su partida prematura? Es difícil afirmarlo. Tal vez, con más cautela y un círculo más selecto, habría tenido un futuro largo y sereno. Pero no se trata de culpar a quien confía, sino de señalar a quienes aprovecharon esa confianza para convertirla en trampa. La justicia, tardía pero firme, reordenó algo en el mundo. Nombró a los culpables, contó su infamia, marcó con años de hierro el costo de sus decisiones. Nada devuelve a Kimberly, pero su historia nos obliga a mirar con claridad los gestos cotidianos que nos ponen en riesgo, y a reconocer también el amor de un padre que luchó hasta el último día por una verdad que merecía ser dicha en voz alta. Imaginar el último trayecto de Kimberly no es un ejercicio morboso, sino un acto de memoria. Cada nombre y cada sentencia son una estaca en el suelo para que nadie vuelva a decir no supe, no vi, no escuché. La ciudad que la perdió le debe, al menos, la atención debida a quienes caminan solos de madrugada, a las señales pequeñas que suelen desestimarse. En la cronología de este caso, la justicia no fue un trueno, sino una llovizna constante, testimonio a testimonio, peritaje a peritaje, hasta empapar a los culpables. Y, sin embargo, incluso en una historia tan dura, cabe una grieta por donde entra la luz. La bondad de Kimberly no fue ingenuidad, fue una forma de estar en el mundo que no debería costar la vida. Que su nombre recuerde que la empatía no es un lujo, que proteger a los nuestros es una tarea compartida, que exigir instituciones atentas y eficientes no es capricho. El miedo no puede dictar nuestras rutas, si puede hacerlo la prudencia, la solidaridad y la decisión de no mirar a otro lado cuando alguien desaparece. Gracias por acompañar esta historia. Si te conmueven estos relatos y quieres conocer más casos que nos obligan a pensar, suscríbete y activa las notificaciones. Hay muchas crónicas estremecedoras por venir, contadas con respeto, verdad y la promesa de que la memoria sea un lugar donde el bien, tarde o temprano, se abra paso. Hoy nos adentramos en un caso verdaderamente escalofriante. Un caso que dejó una cicatriz imborrable en la conciencia colectiva. Antes de comenzar, si deseas apoyar este canal, no olvides suscribirte y mantenerte activo. Tu apoyo es fundamental para seguir contando estas historias que merecen ser escuchadas. Ahora sí, entremos en esta tragedia. Existen muchas razones por las que una relación puede transformarse en un triángulo amoroso. Una de las más comunes es la pérdida gradual de la conexión emocional y la pasión. Cuando el amor comienza a desvanecerse, hay quienes buscan encender esa chispa perdida en otro lugar. En la mayoría de los casos, una de las personas involucradas ni siquiera sospecha lo que realmente está ocurriendo. Esta clase de situaciones suelen surgir en momentos de crisis personal o como una forma de venganza. Sin importar la causa, lo cierto es que este tipo de dinámicas provocan un desgaste emocional profundo y pueden terminar destruyendo más de una vida. El nombre de Meredith Sullivan estremeció a todo un país. Su historia se convirtió en uno de los casos más comentados del año 2018. Meredith Sullivan, más tarde conocida como Meredith Chapman, nació el 17 de enero de 1985 en Newark, Delaware.
Era la menor de 3 hermanos, hija de Andrew y Faye Sullivan. Creció rodeada de afecto y cuidados, especialmente de parte de sus hermanos mayores, Thomas y Jessica, quienes la adoraban y disfrutaban cada momento junto a ella. La familia Sullivan vivía con comodidad. Andrew y Faye se aseguraron de brindar a sus hijos una educación de primera y les fomentaron el desarrollo de sus talentos personales. Pero a pesar de esa aparente estabilidad, la vida de Meredith dio un giro inesperado cuando aún estaba en la secundaria. Sus padres tomaron la decisión de separarse. El divorcio se dio de forma civilizada, sin grandes conflictos ni batallas legales. Andrew y Faye siguieron siendo padres presentes, comprometidos con el bienestar de sus hijos. Para Meredith, sin embargo, la separación fue un golpe emocional difícil de asimilar. Aún así, nunca dejó de sentirse amada ni respaldada. Desde pequeña, Meredith fue una joven carismática, de buen corazón y muy sociable. Se ganaba fácilmente el cariño de quienes la rodeaban. Su carácter alegre y su forma de ser encantadora la convirtieron en una figura querida entre sus compañeros. Académicamente, era brillante. Aprendía con rapidez, mostraba curiosidad por todo y no dudaba en tomar la iniciativa. También tenía una vena artística muy marcada. La pintura fue desde temprano una de sus grandes pasiones. Pero su talento no terminaba ahí. Era atlética, destacaba en gimnasia rítmica y en baile de salón. Más adelante, en la preparatoria, se dedicó al porra y llegó a convertirse en capitana del equipo. Desde joven, Meredith fue una persona enfocada, segura de sí misma y determinada. Luchaba por alcanzar sus metas con esfuerzo y disciplina, pero sin dejar de lado la honestidad y el respeto hacia los demás. Esa actitud le ganó la admiración tanto de sus profesores como de sus compañeros. Tras graduarse de la preparatoria, ingresó a la Universidad de Delaware, donde eligió estudiar comunicación corporativa y ciencias sociales. Se adaptó con rapidez a la vida universitaria y pronto destacó por su desempeño académico, lo que le valió una beca por mérito. Continuó practicando porra, dio conferencias sobre el tema, y además participó en obras de teatro universitarias, jugó tenis y siguió bailando. En su penúltimo año, Meredith consiguió una pasantía en una estación de radio en Filadelfia. Allí trabajó en un área emergente, la gestión de redes sociales. Aquella experiencia terminó siendo clave en la consolidación de su vocación profesional, y no tardó en involucrarse en un grupo estudiantil de élite, donde pronto ocupó un rol destacado. Estaba trazando, paso a paso, el camino hacia una carrera prometedora. Para su proyecto final, eligió una temática ambiciosa, el camino de Joe Biden. Produjo un documental que recibió gran reconocimiento y fue incluso nominado a un premio Emmy regional. Gracias a ese trabajo, se le abrieron puertas en el mundo de los medios y la comunicación. En 2007, Meredith se graduó con honores y comenzó a trabajar como asistente de relaciones públicas para el congresista Michael Castle. Su intención era clara: abrirse paso en el ámbito político. Pronto se sumó a la campaña electoral del ex ejecutivo financiero Chip Flowers. Su ambición, ética de trabajo y energía le permitieron avanzar rápidamente. Se desenvolvía con soltura en entornos de alta exigencia y siempre buscaba superarse. Fue durante sus años universitarios que conoció a Luke Chapman, un joven un poco mayor que ella y también egresado de la Universidad de Delaware. La conexión entre ambos fue inmediata. Tenían mucho en común: inteligencia, metas claras, una fuerte vocación de servicio. Luke, al igual que Meredith, apostó por una carrera política y llegó a ocupar un lugar en el Consejo de la Ciudad de Nueva York. Durante un tiempo, sus trayectorias profesionales avanzaron en paralelo. Ambos lograron reconocimiento, estabilidad y buenos ingresos. Tras casarse, compraron una casa espaciosa en Fairfield Crest, un vecindario exclusivo y tranquilo. Todo parecía perfecto desde afuera, pero como veremos, la imagen de felicidad que proyectaban ocultaba un oscuro y trágico desenlace. Meredith y Luke decidieron aplazar la idea de formar una familia. En lugar de ello, centraron todas sus energías en construir carreras sólidas en el mundo político. Adoptaron a un Golden Retriever, al que llamaron Indy, y lo cuidaban con una devoción que muchos reservarían para un hijo. Pasaron los años, y Meredith sintió la necesidad de un cambio. Dejó atrás el entorno político para emprender un nuevo rumbo: la educación.
Obtuvo una maestría en esa disciplina y regresó a su alma mater, la Universidad de Delaware, donde comenzó a impartir clases de relaciones públicas y marketing digital. Su enfoque iba más allá del aula. Diseñaba estrategias de interacción en redes sociales, investigaba métodos emergentes de comunicación y participaba activamente en distintos comités universitarios. Para el año 2013, Meredith había sido nombrada directora de marketing en la universidad, sin abandonar su labor como docente ni su producción académica. Era admirada por colegas y estudiantes por igual. Su inteligencia, profesionalismo y entrega total al trabajo no pasaban desapercibidos. Luke también continuaba ascendiendo. Trabajaba jornadas interminables, tomaba con seriedad cada responsabilidad que se le asignaba. Pero a medida que ambos se sumergían en sus respectivas trayectorias profesionales, el tiempo compartido comenzó a escasear. Poco a poco, sin drama, sin escándalos, la distancia creció entre ellos. La chispa se apagó. Lo que alguna vez fue una unión llena de sueños, se transformó en una convivencia funcional. Ya no hablaban de hijos. Vivían en la misma casa, pero como compañeros de piso más que como esposos. Cada uno gestionaba sus propias finanzas, sus propias rutinas. No había discusiones, no había peleas, y en eventos sociales, seguían apareciendo juntos, con sonrisas bien ensayadas. Nadie sospechaba lo que realmente sucedía tras las puertas cerradas de su hogar. En 2016, Meredith sintió de nuevo el llamado de la política. Pero esta vez, no como asistente, sino como protagonista. Con decisión, lanzó su campaña como candidata para representar al Distrito 8 de Delaware, enfrentándose directamente al senador en funciones, Dave Sakola. Su candidatura atrajo apoyo, entusiasmo, y tenía posibilidades reales de ganar. Pero al final, perdió por un margen mínimo, menos del 5%. Una derrota cerrada, pero devastadora. Meredith regresó entonces al ámbito académico. Redobló esfuerzos, se enfocó en su crecimiento profesional. Y en 2017 tomó una nueva decisión: contratar un director creativo que la asistiera en las labores de marketing. Publicó la vacante en línea, y las solicitudes no tardaron en llegar. Entrevistó personalmente a cada aspirante, pero uno llamó particularmente su atención: un hombre de 49 años llamado Mark Gerardo. Tenía todo lo que buscaban: experiencia, credenciales, habilidades. Durante la entrevista dejó una fuerte impresión, y aceptó comenzar de inmediato. Mark vivía entonces en Carolina del Norte, pero estaba dispuesto a mudarse por el puesto. Llevaba casi 25 años casado con una mujer llamada Jenny Gerardo. Por el momento, ella permanecería en su ciudad natal, encargándose de vender la casa y cerrar compromisos antes de reunirse con él. Mark Gerardo era un hombre reflexivo, culto, con una sólida trayectoria en marketing. Desde el primer día superó todas las expectativas. Con Meredith, desarrolló una relación laboral fluida y una conexión inesperada. Aunque ella era 16 años menor, se entendían sin necesidad de muchas palabras. Ambos seguían legalmente casados, pero aquello pronto se volvió irrelevante. Meredith, cada vez más distante emocionalmente de Luke, se refugiaba en su trabajo. Su matrimonio era ya una sombra, una costumbre. Mark, por su parte, venía de una relación aún más larga, 2 décadas y media de vida con Jenny. Pero en este nuevo capítulo profesional, algo empezó a cambiar. La cercanía surgió sin plan alguno. Trabajaban codo a codo, compartían ideas, decisiones, y sin darse cuenta, comenzaron a compartir también emociones. Mark no solo era competente, confiable y eficiente, era una presencia serena. Y para Meredith, eso significaba mucho. En medio de su agitada rutina, casi no le quedaba tiempo para amigos, familia, o siquiera una conversación significativa. Su esposo era un extraño, pero con Mark se sentía segura, escuchada, comprendida, y entonces bajó la guardia. Apenas 2 semanas después de que Mark se mudara a Newark, Meredith le propuso verse fuera del trabajo. Una salida informal, solo para relajarse y hablar en otro ambiente. Eligieron un bar tranquilo, donde podían conversar sin distracciones. Aquella noche, Mark se abrió como nunca antes. Le contó su historia. Mark Gerardo nació en 1968, el mayor de los hijos de Leonardo y Esther Gerardo.
Sus padres eran estrictos, profundamente religiosos. Criaron a su numerosa familia bajo normas férreas, con una disciplina inflexible y una expectativa clara: obedecer sin cuestionar. Desde joven, Mark aprendió el valor del esfuerzo. Siempre fue disciplinado, meticuloso y destacaba en sus estudios. A los 18 años, conoció a quien más tarde sería su esposa, Jenny Cox. Ella tenía 16, trabajaba como mesera en un restaurante de comida rápida. Mark, cautivado por su presencia, comenzó a frecuentar el local solo para verla, pero nunca se atrevió a hablarle. El temor al rechazo le ganó. Con el tiempo, Jenny y su familia se mudaron a un pueblo vecino, y el contacto entre ellos se perdió por años. Fue en 1990 cuando el destino los cruzó de nuevo. Esta vez en un centro comercial, donde Jenny trabajaba como vendedora. Mark sintió una mezcla de sorpresa y emoción. Pero otra vez, la timidez lo paralizó. Esta vez fue Jenny quien dio el primer paso. Ella lo invitó a salir, y así comenzó todo. Su relación avanzó rápidamente. En 1992, Mark le propuso matrimonio. Jenny aceptó sin dudar. Menos de un año después, se casaron. Se establecieron en Indianápolis, Indiana, donde compraron una casa y comenzaron una vida juntos. Mark, con un título en diseño gráfico, consiguió un buen empleo. Jenny trabajaba como agente inmobiliaria. Llevaban una vida cómoda, estable, sin sobresaltos. Aunque nunca tuvieron hijos, adoptaron 3 perros, a los que cuidaban con el mismo cariño que a una familia. Ante sus vecinos, amigos y conocidos, los Gerardo eran una pareja modelo. Amorosos, unidos, sin discusiones públicas, sin escándalos. Un matrimonio tranquilo, sólido, ejemplar. Pero nada es eterno. A mediados de los 2000, luego de más de 20 años juntos, las grietas comenzaron a aparecer. En ese tiempo, Mark perdió a sus 2 padres con poca diferencia entre una muerte y otra. Un golpe emocional devastador. Al mismo tiempo, Jenny atravesaba un momento crítico en su vida profesional. Había invertido grandes recursos en iniciar su propio negocio, y fracasó. La presión financiera y emocional fue demasiada. La pareja tomó una decisión drástica. Vendieron su casa y se mudaron a Greenville, Carolina del Sur, buscando un nuevo comienzo. En su nuevo hogar, Mark encontró rápidamente trabajo en el área de marketing. Jenny, en cambio, optó por quedarse en casa mientras buscaba la oportunidad correcta. En ese periodo, viajaron juntos, compartieron más tiempo, y reconstruyeron su vínculo. Durante 1 año y medio, vivieron lo que describían como una segunda luna de miel. Parecía que habían recuperado aquello que se había perdido. Pero en 2017, Mark volvió a mirar hacia el horizonte profesional. Buscaba un empleo que no solo ofreciera mejor sueldo, sino también mayor satisfacción personal. Fue entonces cuando vio la oferta publicada por Meredith Chapman. La vacante requería mudarse a otro estado. A él no le preocupó. Estaba acostumbrado a los cambios. Mark se trasladó primero. Tenía que comenzar de inmediato. Jenny se quedaría atrás unas semanas, encargándose de vender la casa y resolver los últimos asuntos. Planeaba reunirse con él en Newark poco tiempo después. Aquella noche en el bar, Mark le contó todo a Meredith. Sus orígenes, su historia con Jenny, sus pérdidas, sus miedos. Meredith lo escuchó, en silencio. Luego, fue ella quien se abrió. Compartió sus logros, su carrera, y la lenta agonía de su matrimonio. Ambos comenzaron a reconocerse en el otro, a verse reflejados. Era como si se conocieran desde siempre. La confianza surgió sin esfuerzo. La complicidad se instaló de forma natural. Permanecieron en el bar hasta tarde. Luego, fueron juntos al departamento de Mark. Esa noche, la pasaron juntos. Desde ese instante, nació una relación secreta, privada, oculta a los ojos de todos. Comenzaron a verse regularmente, en silencio, lejos del ruido del mundo. Usualmente en el apartamento de Mark, mientras Jenny aún no llegaba a Newark. Para Meredith, no había barreras. Su matrimonio con Luke era una farsa, una formalidad vacía. Ambos habían tomado caminos separados hacía mucho. Pero para Mark, era diferente. Durante 25 años, había sido fiel. Nunca había roto sus votos. Y sin embargo,
Se estaba enamorando de Meredith. Una mujer más joven, sí, pero con la que sentía una conexión intensa, única. Además, ella también seguía legalmente casada. A pesar de todo, siguieron adelante. Incluso después de que Jenny finalmente se mudó a Newark, el vínculo entre Mark y Meredith no se rompió. Desde el principio, Jenny sintió que algo no estaba bien, como si otra mujer ya hubiera pisado su nueva casa. No confrontó a Mark de inmediato. Prefirió observar, reunir indicios, confirmar sus sospechas. Mark comenzó a quedarse tarde en la oficina con frecuencia. Se mostraba distante, evasivo. Cuando Jenny le preguntaba, él se excusaba con el cansancio, con el exceso de trabajo. La intimidad entre ellos desapareció casi por completo. Esto se prolongó por meses, hasta que Jenny, agotada, le preguntó directamente: ¿estás con otra mujer? Mark lo negó. Lo intentó. Intentó poner fin al romance con Meredith, pero no pudo. La conexión era demasiado fuerte. Después de un breve intento de alejarse, volvieron a encontrarse, en secreto, una vez más. Mientras tanto, Meredith ya había tomado una decisión. Mantuvo una conversación sincera con su esposo, Luke. Ambos acordaron divorciarse de manera pacífica. El matrimonio, hacía tiempo, había dejado de ser una unión emocional, y ahora solo quedaba disolverlo formalmente. Pero en casa de los Gerardo, las cosas estaban a punto de explotar. El 14 de febrero de 2018, día de San Valentín, Jenny enfrentó a Mark. Le dijo, con frialdad, que sabía todo sobre su relación con Meredith. Había contratado a un investigador privado. Las pruebas eran contundentes, fotografías comprometedoras, registros de los lugares donde se veían, evidencia que no dejaba lugar a dudas. Mark, acorralado, intentó justificarse. Le prometió a Jenny que terminaría la relación, que quería salvar su matrimonio. Pero esa promesa se rompió en poco tiempo. Siguió viendo a Meredith, ahora con mayor precaución. Jenny, por su parte, no le creyó ni una palabra. Redobló la vigilancia. Colocó un dispositivo GPS en el auto de Mark y software de monitoreo en su teléfono y computadora. Ya no confiaba. Necesitaba pruebas. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Mark descubrió el rastreador escondido en su coche. Entendió que ya no podía evadir lo inevitable. Le confesó a Jenny que estaba enamorado de Meredith, que quería estar con ella, y que planeaba pedir el divorcio. Para Jenny, de 47 años, aquello fue una puñalada al alma. Había pasado casi 25 años junto a ese hombre. Ahora la abandonaba por una mujer más joven, y además su jefa. Y como si fuera poco, Jenny aún no encontraba trabajo en esa nueva ciudad que apenas comenzaba a conocer. Sin ingresos, sin apoyo emocional, sin rumbo, su mundo se desmoronaba. Empezó a perder estabilidad emocional. Se sentía sola, traicionada, al borde del colapso. A inicios de marzo de 2018, Meredith finalizó oficialmente su divorcio con Luke. Ya no tenía ataduras, y esperaba que Mark hiciera lo mismo. Pero él enfrentaba un obstáculo legal. Por ley, debía cumplir un mínimo de residencia en su nuevo estado antes de poder iniciar un proceso de divorcio. Apenas se habían mudado. Mientras cumplía ese plazo, Mark dejó la casa que compartía con Jenny y se fue a vivir al departamento de Meredith. Por ese tiempo, ella también renunció a su puesto en la Universidad de Delaware. Estaba a punto de comenzar un nuevo cargo como vicepresidenta y directora de marketing en la Universidad de Villanova, una de las más reconocidas de Pensilvania. Además, había recibido una propuesta para liderar proyectos estratégicos en Ruffalo Noelevitz, una firma de consultoría educativa de alto nivel. El 5 de abril, Meredith Sullivan se mudó a su nuevo hogar en Radnor Township, Pensilvania. Poco a poco comenzaba a instalarse. Una semana después, Mark se le unió. Él también había dejado su empleo anterior y comenzaría a trabajar en Villanova, ahora como asistente personal de Meredith. Parecía el inicio de un nuevo capítulo. Un nuevo comienzo, lleno de promesas. Pero en las sombras, una amenaza ya estaba gestándose. Jenny, herida, devastada y sintiéndose desechada, comenzó a trazar un plan. No era un impulso, era algo frío, calculado y profundamente perturbador. El 23 de abril de 2018,
Mark y Meredith habían planeado cenar juntos en un restaurante para celebrar su nueva vida. Meredith pasó por su casa primero. Quería cambiarse de ropa. Mark hizo el pedido y la esperó. Pasaron los minutos. Luego una hora. Meredith no llegaba. No respondía llamadas. Y entonces, el mal presentimiento comenzó a invadirlo. Fue en ese momento que empezaron a llegarle mensajes de Jenny. Palabras llenas de rabia, de resentimiento. Le deseaba una vida de miseria. Pero no fue eso lo que lo dejó paralizado. Fue una imagen. Una fotografía tomada desde el interior de la cocina de Meredith. Mark soltó el teléfono. Corrió a su auto. Condujo tan rápido como pudo hasta la casa. El coche de Meredith estaba estacionado en la entrada. A pocos metros, había un Chevrolet negro aparcado. Pero Mark no le dio importancia. Las luces de la casa estaban encendidas. La puerta, entreabierta. Entró. Y entonces, el silencio. Se dirigió directamente a la cocina. Y ahí se detuvo, helado. En el suelo, rodeadas de charcos de sangre, yacían sin vida Meredith y Jenny. Era demasiado tarde. Ambas habían recibido disparos mortales. No hubo tiempo de reaccionar. Mark gritó desesperado y salió corriendo. Los vecinos, alarmados, llamaron de inmediato a emergencias. Al principio, los investigadores consideraron la posibilidad de que él fuera el responsable. Un triángulo amoroso, emociones al límite, todo apuntaba a un crimen pasional. Pero esa teoría pronto se descartó. El arma fue encontrada bajo el cuerpo de Jenny. Solo tenía sus huellas. Fue un acto premeditado, seguido de suicidio. Las autoridades encontraron correos electrónicos enviados por Jenny días antes del incidente, dirigidos a una amiga cercana. El contenido era claro. Estaba planeando algo extremo. La evidencia fue contundente. Jenny había pasado al menos 2 semanas preparando el crimen. Compró un arma, alquiló un auto, consiguió una peluca y elementos para disfrazarse. Investigó por su cuenta la nueva dirección de Meredith, y pasó una semana completa vigilando sus movimientos. Vecinos del vecindario luego recordaron haber visto a una mujer extraña, con peluca, conduciendo un Chevrolet negro. Vagaba por la zona, pero no parecía peligrosa. Incluso Mark la había notado, y asumió que se trataba de alguna residente más. Jenny había estudiado minuciosamente los hábitos de la pareja. Sabía a qué hora solían regresar. Ese día llegó temprano, estacionó su vehículo a unas cuadras, y se dirigió a pie hacia la casa. Forzó su entrada rompiendo una ventana desde el patio trasero. Se deslizó dentro, silenciosa, decidida. Todo indica que su plan era confrontar a Meredith y Mark, acabar con sus vidas, y luego quitarse la suya. Pero las cosas no salieron como lo había planeado. Meredith llegó sola. Durante la investigación posterior, se descubrió un dato inesperado. Meredith había contratado una póliza de seguro de vida aproximadamente 1 año y medio antes. Estaba valorada en $500,000. El beneficiario designado era su ex esposo, Luke Chapman. Cuando el divorcio se concretó, Meredith nunca actualizó ese detalle. Y así, sin intención, convirtió a Luke en una figura clave dentro de la investigación. Las autoridades debían descartar cualquier posible implicación. Pero no encontraron evidencia. La teoría fue desechada. No había más culpables. No quedaba nadie por detener. La investigación duró pocos días. La policía concluyó rápidamente que la única responsable había sido Jenny Gerardo, y que ya no estaba con vida. El caso fue cerrado sin cargos adicionales. Mark fue exonerado, pero eso no lo libró del juicio público. Los medios lo acosaron. La opinión pública se dividió. Algunos lo defendían, otros lo culpaban. Lejos de esconderse, Mark habló. Dio entrevistas. Se presentó en programas de televisión. Contó su versión de los hechos, sin reservas. 1 año después, publicó un libro de memorias. En él relató sus vínculos con ambas mujeres y el desenlace fatal que cambió su vida para siempre. Reveló cómo aquel suceso lo marcó emocionalmente. Admitió que jamás imaginó que la mujer con la que compartió 25 años sería capaz de un acto tan devastador. El libro se convirtió en un éxito de ventas. Fue bien recibido por muchos lectores, pero no por todos. Algunos lo acusaron de lucrar con la tragedia, de explotar el dolor ajeno.
de convertir la muerte de dos mujeres en una narrativa personal para vender ejemplares. Y Luke, tras la muerte de Meredith, la familia Sullivan presentó una demanda en su contra, exigiendo la devolución del seguro de vida. Luke se negó a entregar el monto completo. El caso llegó a los tribunales. El juez falló a su favor. Solo se le ordenó devolver el 10% del total a la familia de Meredith. Se concluyó que no existía mala fe de su parte. Meredith simplemente no había imaginado que su vida terminaría así, y por eso, nunca cambió al beneficiario. Tras su fallecimiento, los restos de Meredith Sullivan fueron cremados. La urna fue entregada a sus padres. Jane Gerardo fue sepultada en su ciudad natal, Fort Wayne, Indiana. Hasta el día de hoy, muchos están convencidos de que Mark también estaba en la lista de objetivos aquella noche, y que, por muy poco, escapó de la muerte. Gracias por acompañarnos en esta impactante historia. Tu apoyo significa mucho para este canal. Si este contenido te pareció valioso, no olvides darle me gusta, dejar un comentario y compartirlo. Tu participación hace una gran diferencia. Nos vemos pronto, en otro caso, igual de oscuro.